Bienvenidos a un nuevo capítulo del bloque del programa El mundo que se avecina. Hasta ahora hemos ido tratando lo que era la ética de las virtudes para una era tecnocientífica. Hemos ido repasando todas las condiciones con las cuales debemos contar para que aquello sobre lo que podamos hacer y que no nos convenga, pues no lo hagamos, ¿no? Tengamos un criterio moral y ético, que haya un progreso moral en paralelo a ese exponencial tecnológico, científico en el que vivimos ya en el presente y en el que avistamos, ¿no?, en ese mundo que se avecina, un progreso moral al mismo nivel que el progreso tecnológico. Y para ello hemos contado con la conversación con el profesor Alfredo Marcos. Bienvenido. Muchas gracias. Él es profesor catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Hemos ido repasando todos estos temas y en este capítulo final, el séptimo, ¿no?, estamos ya terminando el bloque. Pues sí, me gustaría, si podemos profundizar en el título del propio bloque temático que hemos desarrollado durante estas semanas, ¿no?, que es la ética de las virtudes. Además es una expresión que te la he escuchado muchas veces y me gustaría que nos la explicases un poco, ¿no? ¿Qué es esto de la ética de las virtudes? Bueno, hay distintos tipos de ética y en el panorama contemporáneo, si queremos degustar algún plato ético, vamos al menú y qué es lo que nos ofrecen los filósofos actuales, la filosofía actual, sí, en materia de ética. Pues muchas variantes, pero básicamente está la tradición deontologista, que dice que hay que actuar en función del deber, hay que hacer lo que uno debe hacer. Después está la tradición utilitarista, que viene a decir, simplificando muchísimo las cosas, que hay que actuar en función de las consecuencias de las acciones, hagamos un cálculo de esas consecuencias y actuemos en función de ello. Y después está la ética de las virtudes, que ha conocido épocas de eclipse prácticamente. Nace en tiempos tan remotos como los de Aristóteles. Hombre, tú eres especialista en Aristóteles y casi no ha salido en nuestra conversación, ¿verdad? Sí, sí, bueno, he tratado de mantenerme, en fin, pero es un gran especiesta. Con rigor y disciplina, sin mencionar pero me parece muy bien. Menciónalo. La ética de la virtud, si se habla de eso, pues no hay más remedio que mencionar a Aristóteles, porque tiene su raíz en la filosofía aristotélica, ¿no? Sí. Aristóteles en la Ética Nicómaco, que es uno de esos grandes libros de nuestra civilización, que en algún momento todo el mundo tendría que leer, pues en la Ética Nicómaco habla de las virtudes, ¿no? Y la ética de las virtudes ha conocido tiempos peores y mejores a lo largo de la historia, y hace, pues yo diría que 40 años prácticamente no se hablaba de esto. Se habla de los valores. Se hablaba, sí, más bien de valores. Después, hace 20 años, ya tenemos un buen número de libros. Después del libro de MacIntyre titulado Tras la virtud, que es de principios de los 80, pues a principios de los 2000 ya hay un buen número de libros sobre ética de la virtud, y ahora en 2020 podríamos decir que casi es la ética de moda, la ética de la virtud. ¿Y qué es lo que dice por diferencia en relación a los otros dos tipos de ética de los que hablábamos? Pues más que centrarse en las acciones, más que discutir si debemos hacer esto o lo otro en función del deber o en función de la utilidad, se centra en el agente, es decir, en la persona. En la persona. Bien. Discute más bien qué tipo de persona debe ser el agente. ¿Enlaza con un humanismo cristiano en este caso también? Sí, puede enlazar perfectamente. ¿No? La tradición de la ética de la virtud es anterior al cristianismo, pero se integra perfectamente en la tradición cristiana junto con las éticas procedentes del estoicismo, etc. Entonces lo que se pregunta no es tanto si esta acción es buena, sino qué tipo de carácter, qué tipo de persona tengo que llegar a ser para realizar acciones buenas. Ese es el planteamiento de la ética de la virtud. Es decir, si uno es justo, realizará acciones justas. Si uno es prudente, realizará acciones prudentes.
Ahora, nos podemos preguntar, ¿y cómo se hace uno justo? Eso, ¿y cómo se hace virtuoso? ¿Y cómo se hace virtuoso? Pues Claro. vamos para allá, porque quiero recordar que en el último capítulo, cuando hablábamos del metaverso y de la utilización de Internet y de las tecnologías, y yo como padre y tú también, ¿no? Y como abuelo creo ahora, ¿no? Te planteas en ese mundo que se avecina, cómo vamos a educar en esas virtudes que tú decías que son las generales en el mundo analógico real y en el virtual metaverso, ¿no? Son los pilares de la persona, de cómo actúa la persona. Además, creo que enlaza muy bien con aquella dificultad que teníamos cuando planteábamos temas bioéticos, de, bueno, si este avance resuelve una discapacidad, ¿no? O es para un fin bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Esa tecnología, ese avance científico, médico, eso mismo pensado desde el poder, desde el control, la dominación, pues vamos mal, ¿no? Entonces, claro, depende de la gente, depende del científico. Entiendo que ese científico, ese tecnólogo que en estos momentos tiene que plantearse si tira adelante o no una cierta línea de investigación, más allá del comité deontológico científico del consenso, ¿no? Es decir, yo puedo ahora tener el premio Nobel haciendo una manipulación genética o una, digamos, interacción entre el cerebro y las neuronas, sistema neuronal artificial, no me planteo las consecuencias y por tanto mi actitud vital es adelante, ¿no? ¿Cómo esas virtudes, cuál crees que son las virtudes principales, al menos ahora, de momento, en la visión del científico, del tecnólogo, para autorregularse? ¿La prudencia, tal vez? La prudencia, por supuesto, porque es un tipo de virtud que gestiona todas las demás, por así decirlo. Es decir, en Aristóteles la virtud es el término medio, pero el término medio no es una media aritmética. Por ejemplo, si hablamos de la virtud de la generosidad, pues uno es generoso cuando da parte de sus ingresos. ¿Dónde está el término medio? Pues yo tomo lo que gano, lo divido entre dos y eso... Ya. No, obviamente no es eso. Encontrar el término medio requiere un acto de prudencia. Es decir, en algunos casos a lo mejor ser generoso es entregar todo lo que uno tiene y en otros casos a lo mejor es un poquito de lo que uno tiene. Y lo mismo con el valor. ¿Dónde está el valor entre la temeridad y la cobardía? Está en un punto intermedio, pero para encontrar ese punto intermedio se requiere la prudencia, la frónesis. No se obtiene por un mero cálculo, no es una media aritmética. Entonces la prudencia gestiona todas las demás virtudes. No se puede ser virtuoso sin ser prudente, dice Aristóteles, y viceversa, tampoco se puede ser prudente sin ser virtuoso. Aquí encontramos varios círculos, uno es este y otro es el que estaba comentando antes. Resulta que para hacer acciones justas uno tiene que ser justo, y cuando nos preguntamos ¿y cómo te haces justo? Para hacer acciones generosas uno tiene que ser generoso. ¿Y cómo te haces generoso? Para hacer acciones valientes uno tiene que ser valiente. ¿Y cómo te haces valiente? Realizando acciones valientes. Parece que hemos entrado en un círculo. Sí. Y claro, entrar en un círculo es muy difícil porque está cerrado. Hay que cortarlo por algún punto para que esto no se nos convierta en un círculo vicioso. ¿Y por dónde cortamos? ¿Dónde le damos un comienzo a ese círculo? Pues a través de la paideia, es decir, a través de la educación, en muchos campos, en muchos foros. Es decir, ¿cómo se aprende a ser justo? Realizando acciones justas en un contexto de paideia, en un contexto educativo, donde los errores no sean letales, donde se nos acepte de modo incondicional. En ese contexto uno puede llegar a ser justo, uno puede llegar a ser prudente, uno puede llegar a ser generoso, mediante la realización de ese tipo de acciones. Hemos visitado, Albert, tú y yo, hoy un lugar donde la gente aprende a esculpir esculpiendo, y aprende a hacer vidrieras haciendo vidrieras, y aprende a hacer televisión haciendo televisión. Pero con un fin justo, bello, bondadoso y de verdad. Pues esa es la forma de aprender. Es decir, si se me permite, vuelvo a citar a Aristóteles, dice, lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Pero no de cualquier manera, haciéndolo en un cierto contexto, en el que uno es supervisado, aconsejado, orientado, corregido,
etc. Entonces, en ese contexto uno realiza acciones, corrige errores, comete y corrige errores, y de esa forma pues va realizando acciones que le llevan, que le forman, que generan en uno mismo un hábito. Un hábito es una especie de segunda naturaleza. De manera que cuando se plantea un problema, digamos, fuera de ese ámbito de paideia, fuera de ese ámbito de probatura, de formación, ya en la vida profesional, por decirlo así, entonces uno puede ya ser justo y obrar con justicia. Es decir, un juez puede dictar sentencias justas si previamente se ha hecho justo. Un cirujano puede operar bien si ha aprendido a operar operando. Y un científico puede tomar decisiones sensatas respecto de sus líneas de investigación si ha aprendido a ser sensato realizando acciones sensatas. Pero tendrá que realizar alguna renuncia, ¿no? Ese compromiso ético con el bien, la verdad, la belleza, puede suponer, me lo decía pues un científico de relieve en inteligencia artificial, el que a lo mejor no tenga su centro de investigación financiación para que esa inteligencia artificial esté al servicio del sector militar, por ejemplo, ¿no? O sea, un código deontológico, un código ético, por el cual, a pesar de tener a lo mejor a los mejores científicos, tecnólogos en inteligencia artificial, pues renuncian a la aplicación en favor pues, de la guerra, de los robots estos asesinos, de los algoritmos a favor del conflicto y de la guerra, ¿no? Bueno, eso es una actitud ética que todas las profesiones debemos tener y tomar esos caminos, pero me imagino que el sistema actual, ¿no? de financiación de proyectos, de intereses de las grandes corporaciones tecnológicas, pero a la vez financieras, ¿no? Los fondos de inversión, en las farmacéuticas, en otro tipo de... bueno, cada uno en su campo de especialización, pues algunas veces parece como que les pueda resultar muy difícil, ¿no? Sí, pero en todos los terrenos de la vida, es decir, el adoptar decisiones muchas veces implica asumir sacrificios o asumir frustraciones, sí, bueno, o tener que desarrollar una misma actividad con más austeridad, que es otra virtud importante. Sí, vamos por aquí, o la templanza, ¿no? También creo que recordar cuando hablábamos de cómo vamos a educar a nuestros adolescentes, tanto en la escuela como nosotros en familia, a los niños, a los adolescentes, porque esto ya cada vez se acelera más, esa virtualización, ese planteamiento de la paideia, pero de la formación a través de plataformas digitales, condicionadas por estas grandes tecnológicas. O sea, ya no es solo una línea pedagógica de determinados colegios y tal, sino ahí se les está planteando ya unos modelos educativos a partir de favorecer pues, la digitalización en la escuela, y a los padres, pues lógicamente cómo educar en la templanza, educar en un cierto uso racional del tiempo, de la dedicación, más allá de la necesaria para esos procesos formativos que hemos visto en el confinamiento, repito, ¿no? Estos 2 años, una aceleración en contra a lo mejor de cómo queremos educar a nuestros hijos en este aspecto. A ver, ¿cómo podríamos educar en la templanza, que es supongo una buena virtud, en la sobriedad tecnológica? ¿Alguna vez te he escuchado hablar del silencio tecnológico en ciertos momentos? Sí, si para educar una virtud hay que realizar ciertas acciones, me parece que respecto de la tecnología, un modo de educar la virtud de la serenidad o desasimiento es mediante prácticas de silencio tecnológico, es decir, poniendo entre paréntesis una cierta tecnología durante un cierto tiempo, de modo deliberado, para tomar distancia respecto de esa tecnología y al mismo tiempo apreciar lo que me aporta esa tecnología y saber claramente para qué la quiero y cómo la quiero utilizar. Por ejemplo, qué sé yo, 20 minutos sin el teléfono móvil, pues a lo mejor es un paréntesis de silencio tecnológico muy útil para muchas personas, ¿no?
o el subir a tu casa por las escaleras en lugar de utilizando el ascensor de vez en cuando, o caminar en lugar de tomar un automóvil. Lo cierto es que el ser humano es un ser técnico, entonces cuando prescindimos de una técnica o de una tecnología normalmente utilizamos otra, pero siempre es bueno tener esa capacidad de silenciar una cierta tecnología para distanciarnos suficientemente de la misma y ser libres y poderle decir en cierto momento sí y en cierto momento no, siempre y cuando esa tecnología sea legítima. Claro, si es ilegítima, entonces siempre hay que decir no. Claramente. Entonces estas prácticas de silencio o de ayuno tecnológico, si se quiere plantear así, me parece que edifican una virtud, un carácter, una virtud que Heidegger llamaba Gelassenheit, que quiere decir serenidad. Lo hemos traducido así al español, pero podría traducirse por desasimiento. Y desasimiento es la palabra que utiliza Santa Teresa. Es ese tipo de virtud mediante la cual uno puede hilar como si no hilase, almacenar en graneros como si no almacenase en graneros. Esta frase es de Kierkegaard, obviamente. Quiero decir, obviamente no es mía, porque es demasiado redonda y demasiado bella como para hacerlo. Kierkegaard dice, tenemos que hilar como si no hilásemos, hablando de los lirios del campo, y guardar en graneros como si no guardásemos en graneros. Es decir, hacer las cosas que hay que hacer, pero con una cierta actitud de desapego, de desasimiento, de relajación, de serenidad, de libertad respecto de las cosas para poder decir sí y no. Y el mundo tecnológico es muy demandante y acelerado. Y entonces esa especie de modo de vida slow, de ralentizar un poco las cosas, de distanciarse, de silenciar por un momento, no es una actitud antitecnológica, se trata simplemente de silenciar por un momento una cierta tecnología, posiblemente para utilizar otras. Si yo no voy en automóvil, quizá vaya con unos zapatos que son de última generación, bueno, lo que sea. Con una bicicleta. O con una bicicleta y si no utilizo el teléfono móvil, pues llamaré... Sí, estamos en una sociedad biotecnológica, es decir, no podemos escapar, ¿no? Bien, pero... La actitud Amish es complicada, ¿no? Es complicada, sí, pero renunciar a toda la tecnología. Claro, no a toda, curiosamente se quedan en la tecnología de un cierto momento. Sí, porque el carro mato y el caballo y el arado es una tecnología, claro, ¿verdad? Una herramienta, ¿no? El ser humano es tan técnico que si deja de utilizar un tipo de técnica, normalmente es para utilizar otra. Pero me parece que viene bien esa posibilidad de silenciar durante unos instantes alguna tecnología para distanciarnos lo suficiente para poder sentirnos libres respecto de la misma y para poder valorar lo que nos aporta, porque a veces, por ejemplo, todo lo que nos aporta un teléfono móvil, a veces lo damos por hecho, ni siquiera lo valoramos. Y el dejar de utilizarlo nos puede servir precisamente para valorarlo más y para saber cuándo usarlo y para qué usarlo. Y sobre las virtudes teologales, es decir, fe, esperanza y caridad, el otro día leí una frase o un concepto que me encantó del Papa Benedicto XVI, ¿no? Sabio, ¿no? Tenemos que evangelizar el sexto continente, ¿no? El sexto continente digital. Se imaginaba ya... No es la Antártida. No, Benedicto XVI ya, yo creo que se anticipó a la idea del metaverso, ¿no? que es ese nuevo continente o capa digital en el planeta, ¿no? Y me gustó lo de tenemos que evangelizar ese nuevo continente digital, ¿no? Entonces yo creo que las tres virtudes, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, pues bueno, tenemos que ver cómo nuestros hijos, con esperanza, y ahí vamos un poco terminando el programa, siempre nos gusta ver el mundo que se avecina desde esta virtud de la esperanza, con esperanza y practicando estas virtudes y enseñándolas, ¿no? Y sabiéndolas transmitir de generación en generación, pues yo creo que el mundo que se avecina podemos hacerlo mejor. ¿Cómo para finalizar un poco este bloque, con esa esperanza y esa idea de evangelizar y por tanto desde el mundo cristiano y desde nuestra visión, ¿no? Un científico que tenga la fe, ¿cómo ves la práctica de esas tres virtudes teologales en nuestro mundo que se avecina?
Bueno, ya sabes que en la tradición cristiana la caridad lo impregna todo, Sí. y sin ella... Santa Teresa de Calcuta hablaba del amor en acción. Y si no tengo amor no soy nada. O sea, sencillamente... mira, esto es muy interesante porque a veces cuando se habla de ética de la virtud se confunde con ética del virtuosismo. Ya. Es decir, cuando uno propone que hay que educar en virtudes y no solo en valores, educar en valores está muy bien, pero no moviliza, no motiva, no mantiene la acción, porque es demasiado intelectual. Hay que educar también en virtudes. Inmediatamente hay quien piensa que estamos hablando de virtuosismo, es decir, la virtud no se educa por sí misma para la propia virtud, sino para conseguir algo. Es decir, yo voy a ser la persona más generosa del mundo o la más humilde del mundo. No tiene ningún sentido. No es una práctica virtuosista que se agote en sí misma, sino que las virtudes están al servicio de algo, que es la realización de la propia persona, es la realización de una vida humana cumplida, es la felicidad, la realización de una vida humana plena. ¿No? Un cierto, más que el mejoramiento humano, un cierto perfeccionamiento de ese proyecto de la persona, ¿no? Sí. O sea, del proyecto de vida, ¿no? Un poco para ir cuadrando y finalizando. Entonces, ¿cómo incidimos la noción en esas de beatitud virtudes, o ¿no? de felicidad humana? Sí. Para eso se cultivan las virtudes, no por sí mismas. Entonces, la ética de la virtud no tiene nada que ver con el virtuosismo, mucho menos que ver con el puritanismo, por ejemplo, que es una especie de epidemia que estamos sufriendo actualmente, en mi modesta opinión. Entonces, todas esas virtudes sin caridad no son nada, están vacías, no sirven para nada, ni tienen ningún valor. Por supuesto es crucial el amor en todo ello. Y la esperanza me parece una buena actitud ante el futuro. Nos releva o nos permite evitar esa especie de angustia de predicción del futuro en la que todos vivimos. Tú me dijiste que no eras muy anticipatorio, no te gustaba esto mucho de las bolas de cristal anticipar, no me gusta. Y la confianza en Dios, ¿no? Porque esa fe, la idea de fe y de que el mundo está sustentado, ¿no? Pero vivimos un poco creador, ¿no? Angustiados por ver más allá, del presente. Y quizá esa no sea la mejor actitud ante el futuro, y sin embargo la esperanza sí que lo es. De hecho, nosotros avanzamos en el tiempo de espaldas, es decir, el futuro no lo vemos. Cuando imaginamos metafóricamente el tiempo, no lo podemos imaginar como el espacio. Nosotros avanzamos en la dirección en la que vemos, en el espacio. Pero en el tiempo no, en el tiempo vamos hacia nuestra espalda, lo que vemos es el pasado siempre. El futuro, de hecho hay lenguas, tengo entendido que hay idiomas, por ejemplo la aymara, donde los tiempos de futuro se construyen hacia atrás, incluso las personas que hablan como su lengua materna la aymara acompañan las expresiones de futuro con gestos que señalan hacia atrás, al revés de lo que hacemos nosotros, que hablamos del futuro. Entonces, el futuro, nosotros vamos en una especie de tren, pero en los asientos que van en dirección contraria a la marcha. Y frente al futuro lo mejor que podemos tener es una actitud de esperanza. Creo que en catalán, por cierto, hay tiempos de pasado que se construyen con el verbo ir, lo cual es paradójico, ¿no? Es un poco el reflejo especular de lo que pasa con el aymara, ¿no? Estás construyendo tiempos de pasado con el verbo ir. Pachaná, etc. Pues me quedo con esta idea de esa virtud teologal tan impresionante y tan necesaria para afrontar el presente y el futuro, ¿no? Mirando la tradición también, mirando y conservando, ¿no? Lo que somos como persona, en la confianza en el Creador, porque yo creo que de alguna manera el que sustenta el mundo y el mundo que se avecina y quien va de alguna manera a restaurar toda la creación no vamos a ser los humanos, por mucha inteligencia artificial que le pongamos. Ahí tenemos que confiar en quien realmente sustenta su creación y en el amor, ¿no? Tú decías que un poco al final se resumen en esas virtudes que necesitaremos para el mundo que se avecina, pues buenas dosis de generosidad, de altruismo
de caridad y de amor, ¿no? Pues Alfredo, ha sido un placer, he disfrutado muchísimo estas 7 semanas contigo, abordando este tema de la ética de la virtud en un mundo, en una era científico y tecnológica. Te agradezco muchísimo estas conversaciones y bueno, te invito para que en otras ocasiones podamos seguir conversando. Muchas gracias. Muy bien, gracias. para mí ha sido un gusto y he aprendido muchísimo, así que gracias Albert y gracias también a HM Televisión.